El ciclo Mitos en Femenino, la tercera conferencia, estamos en el ecuador del ciclo y por supuesto ya tocaba hablar del amor. En concreto de la diosa del amor, Venus, la griega Afrodita, es el tema de esta conferencia a cargo del profesor Jorge Cano Cuenca de la Universidad Complutense de Madrid, que es doctor en filosofía, profesor de filosofía en la Universidad Complutense, en la Facultad de Filosofía, y un reconocido experto en filosofía antigua, en Platón, en estoicismo. Marco Aurelio ha traducido las Meditaciones 2 veces en Edaf y recientemente la ha traducido de nuevo en Trota, una edición magnífica, debo decir. También ha traducido el Corpus Hippocraticum, es experto en medicina griega y en la intersección entre medicina, filosofía y también mitología, ¿no? Entre sus trabajos sobre mitología quiero destacar su libro espléndido sobre Asclepio, el dios curativo, y sobre el Corpus Hermeticum, ese misterioso y siempre muy discutido corpus de textos greco-egipcios. Y en esta ocasión nos va a presentar a la diosa del amor, que es la diosa quizá más filosófica. Quiero recordarles su presencia estelar en Platón, como la Afrodita Urania, las dos Afroditas, ¿no? Pero quizá la Urania la que más nos interese, y la que más les interesa a los autores y artistas del Renacimiento, sobre todo. Por ejemplo, también su presencia en el epicureísmo, si recuerdan en Lucrecio, y bueno, pues en los presocráticos también el amor, la fuerza de atracción entre los elementos de Empédocles es muy señalada, ¿no? Debo decir que es un guía de excepción el que nos lleva ahora a conocer el amor filosófico, el amor a lo divino, que será tan estudiado por nuestros autores del Renacimiento y por los pintores, principalmente, bueno, que va a tratar en esta charla, porque bueno, pues ha estudiado repetidas veces Jorge estas cuestiones en la literatura antigua. Entonces, bueno, pues no voy a entretenerles más, simplemente quiero agradecer públicamente al profesor Cano Cuenca que nos acompañe esta tarde para el ecuador de esas conferencias con la conferencia que se titula Venus hominum divonque voluptas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación y también, evidentemente, por la invitación. Es un gusto estar aquí en este lugar tan querido y tan especial, y también agradecer al personal del museo, a Javier, a Paloma y a Elsa su colaboración para esta charla. Venus. Vale, perfecto. Venus hominum divonque voluptas. El título de la charla evoca los primeros versos del poema del epicúreo Lucrecio, sobre la naturaleza de las cosas o sobre la realidad, donde se encuentra una de las presentaciones más vibrantes y poderosas de la esencia y acción de la diosa que hoy nos convoca. Comienza el poema con estos versos. Criadora del pueblo de Eneas, deleite, voluptas, de hombres y dioses, vívida Venus, que bajo rodantes constelaciones, las mares mil navegadas, la tierra henchida de brotes, haces bullir. Que por ti todo ser que vida conoce cuaja en el seno y sale a ver la luz de los soles. De ti, diosa, huyen los vientos, tú ahuyentas los nubarrones, y a tu llegada te tiende a los pies alfombra de flores, la tierra urdidora, el piélago a sonreírte se pone y esplende sereno el cielo de derramados albores. Sí, que a la par que su faz primavera los días asome y ya liberado el favonio, su almo aliento recobre, primero las aves del aire a ti, diosa, señas acordes dan de que vienes, temblando a tu hálito sus corazones, luego haces que fieras, las reses, por liedos pastos retocen y crucen crecidos los ríos, tan presa de tus dulzores. Cada una anhelosa te sigue a donde llevarla dispones, en fin, por fieros raudales y por marinas y montes y albergues frondosos de aves y verdes eras o bosques, a todos hincando en las telas del pecho al lago de amores, logras que en vivo deseo renueven razas y proles. En esta invocación, en traducción de Agustín García Calvo, el poeta romano presenta a la diosa como el aliento mismo de la vida, un aliento que se expande como potencia erótica cósmica por animales, aguas, bosques, aires, impulsando todo en una vibrante tensión dirigida a la unión, la generación y el mantenimiento de la vida. Al final de su plegaria, Lucrecio implora a la diosa que obtenga de Marte la pacificación y la concordia para una Roma inmersa en las convulsas discordias civiles que marcaron el final de la República.
Como apóstol convencido de la buena nueva epicúrea, niega la intervención de los dioses en el mundo, pero no duda en afirmar el principio motriz del universo, la voluptas, el placer o deleite, tanto sensual como espiritual, fuerza que unifica la realidad entera, natura, operando desde su interior. La voluptas, equivalente latino del griego hedoné, rebasa el horizonte de la atracción y el placer erótico para surgir como ley organizadora del todo, lo divino y lo humano, hominum diuonque, a la que nada escapa. Solo Atenea, Artemis y Hestia, según el himno homérico Afrodita, permanecen inmunes a la acción de Afrodita. Amor omnibus idem, amor para todos el mismo, concluirá años después Virgilio, poniendo sus pies sobre las huellas de Lucrecio. Me gustaría fijar ahora atención a las diferentes presencias materiales a las que aludían los versos de Lucrecio. Cielos, soles, mares, tierras, pastos que empujan, troncos henchidos de savia, hojas, frutos, plumas, bocas, gargantas, pechos vibrantes de pájaros, cuerpos fibrosos de animales, torrenteras de aguas, montes brotados de vegetación, toda esta diversidad de texturas, temperaturas y humedades unidas en una suerte de coro por una misma tensión que ha sido desde siempre el tema de la pintura y también de la escultura, pero de otra forma. Buena parte de la acción de la pintura, cabría sugerir, ha sido dar otro cuerpo al ámbito de acción y despliegue de la diosa. Al menos ha sido la tarea de esa pintura voluptas en la que lo construido palpitante se muestra en una tensión flexible, fluida y fluente. ¿Puede entonces presentarse la pintura como otra encarnación de la energía de la diosa, capaz de impulsar a su manera todo tipo de forma, de asumir toda clase de presencia? ¿Es Afrodita Venus objeto paciente de la representación pictórica u organizadora interna de la misma? ¿Tiene ella que ver con la tarea de hacer visible lo invisible mediante otro cuerpo? ¿No es acaso el espejo, que tantas veces la acompaña, una señal de la suspensión de la diferencia entre presencia y representación? Si en este momento me he encomendado a Lucrecio como guía, es porque estamos en un lugar que llama a pensar, entre otras cosas, qué es lo que la diosa ha dado a la pintura y qué es lo que la pintura ha devuelto a la diosa. También lo que la diosa ha dado a la filosofía, eros, gímeros, deseo o armonía. Pero aquí tengo mis dudas, porque siendo la diosa más productiva para la filosofía, no parece que haya recibido mucho a cambio de ella. La pintura tiene como asunto los líquidos, la presencia encarnada de ese circuito de flujos y energía que diferencia lo vivo de lo inerte. Y líquido es precisamente el nacimiento de la diosa. En la Teogonía de Hesíodo encontramos la fuente griega más antigua sobre su génesis. En el crucial momento en que Gea, Tierra, no puede dar a luz a sus hijos por la acción de su cónyuge, Urano, que no les deja salir del seno materno, el más valiente y retorcido de sus hijos, Crono, emascula al progenitor con una hoz y arroja los genitales cercenados a la lejanía. En cuanto a los genitales, desde el preciso momento en el que los cercenó con el acero y los arrojó lejos del continente en el tempestuoso Ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella. Primero navegó hacia la divina Citera y desde allí se dirigió después a Chipre, rodeada de corrientes. Salió del mar la augusta y bella diosa y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno. Afrodita la llaman los dioses y hombres porque nació en medio de la espuma y también Citerea porque se dirigió a Citera. Ciprogénea porque nació en Chipre, de muchas olas, y Filomédea porque surgió de los genitales. La acompañó Eros y la siguió el bello Hímero, al principio cuando nació y luego en su marcha hacia la tribu de los dioses, y estas atribuciones posee desde el comienzo y ha recibido como lote entre los hombres y dioses inmortales. Las intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el amor y la dulzura. Según el relato de Hesíodo, que es el que acabo de leer, que tienen allí en traducción de Aurelio Pérez Jiménez, Eros surge antes que Afrodita como una fuerza cosmológica que suscita e imprime el necesario impulso de unión para que surjan las primeras familias de los dioses. Es decir, según el relato de Hesíodo, Eros no es hijo de Afrodita, como vamos a ver luego generalmente en las representaciones siguientes. Ese amorcillo con el arco y las flechas, en primer momento surge, no en esa forma tan cándida, como una especie de instinto, primero, una fuerza primera gravitatoria de unión de todos los seres. Como sucede con otras diosas, Atenea, por ejemplo, el nacimiento de Afrodita es una anomalía. Ajeno a la unión sexual entre lo femenino y lo masculino, porta un carácter esencialmente sexual y generador por la mezcla entre los flujos genitales divinos y la naturaleza productiva del mar.
La diosa surge a partir de una transformación de líquidos y cuasi sólidos que, cuajando o fraguando, da a luz a una unidad plenamente armónica que se convierte en foco irresistible de atracción. Nada se sustrae al embriagador encanto de su presencia. Todo en ella encaja: piel, pelo, carne, uñas, ojos, incluso la célebre concha, la vénera, la conocida vieira de los peregrinos de Santiago. En una referencia al inudible efecto comunicativo de su presencia, el epíteto siódico Filomedes, hija de los genitales masculinos, se reinterpreta en un juego burlón como Filomeides, que ama la risa, siendo esta una de las acciones, la risa y respuestas más evidentes de la acción de la diosa. Resulta asimismo interesante cómo Hesíodo y Lucrecio aluden ambos al modo en que la vegetación surge bajo sus pies. Su paso es productivo. Ante sus pinturas, por favor, no olvidéis deteneros en sus pies. En suma, a partir de la mezcla de mar y genitales cercenados, se unifican diversos y encantadores grados de dureza, suavidad, movimiento, flexibilidad y tensión pulsante, en una forma divina que navega hasta su desembarco teofánico en las costas de Citera o Chipre. En su ensayo sobre lo bello y lo siniestro, Eugenio Trías analiza así el célebre díptico de Botticelli. Lo siniestro constituye condición y límite de lo bello. Debe estar presente bajo forma de ausencia, debe estar velado, no puede ser desvelado. Es a la vez cifra y fuente de poder de la obra artística, cifra de su magia, misterio y fascinación, fuente de su capacidad de sugestión y de arrebato. Fue en la Academia Florentina, con Basilio Ficino y Pico de la Mirandola, donde cuajó la nueva concepción estética neoplatónica que da forma a una concepción metafísica de lo bello. La armonía de las partes con el todo, la esplendente claridad del rostro de la divinidad esparcido por las cosas, como rayo de luz que ilumina el mundo inteligible y resplandece en el visible. Procedente de la fuente de ser y verdad, de donde brotan y revierten todas las cosas. Un principio dinámico y unificador de la diversidad del mundo. El alfa y el omega, desde donde podía entenderse la diversidad, como efecto de un proceso de emanación y retorno. Buena parte de las ideas estéticas, y no solo estéticas, de la escuela florentina se encuentran en el De Amore, el comentario al banquete de Platón, escrito por Basilio Ficino. En el banquete, Platón afirma que se procrea y engendra en relación con el cuerpo y en relación con el alma. Antes, con intención moralista, ha diferenciado dos impulsos eróticos, un eros celestial y educador, relacionado con Afrodita Urania, y otro común y sensual, derivado de Afrodita Pandemos. Diotima, en el relato de Sócrates, emplaza el primero como motor de desarrollo epistemológico y espiritual, como fuerza que eleva al humano sobre los reflejos de la belleza, en el plano de la apariencia, y conduce al alma hacia la unidad con la luz suprema, que se despliega desnuda y sin mediación como esta Afrodita Urania. Si en la primavera, el cuadro visto anteriormente, es Afrodita Pandemos la que encarna el amor productivo de seres y la belleza terrena como fertilidad floreciente, siguiendo el poema de Lucrecio, el nacimiento de Venus, en cambio, presenta la llegada de Urania al mundo, montada sobre la concha que veíamos en Pompeya, justo antes de que Hora cubra su desnudez con el manto de la fertilidad terrena. Es ese mar casi en calma, argumenta Trías, el que porta lo siniestro de la escena. La espuma marina es el resto seminal de los genitales amputados de Urano, del que surge la espuma generadora de la diosa. Por un lado, la violencia original del mito explica la escisión y división como principio diversificador del universo. Por otro, los efectos de la castración, la conversión del semen en espuma y de la espuma en belleza. De nuevo, la tensión entre líquidos y sólidos, que revelan, en palabra de Trías, algo resplandeciente que tiene por soporte un fondo horrible y tenebroso. La belleza es una apariencia y un velo que escamotea nuestra visión de un abismo sin fondo y sin remisión, en el cual cede toda visión y se resquebraja todo efecto de belleza. Cabe añadir que el definido contorno del cuerpo de la diosa establecido por Botticelli sirve de límite y contención de ese desborde de líquidos, agua, sangre y semen que le da origen, lo que se alinea a la concepción florentina que daba preeminencia al orden y armonía del dibujo, virtud que, como es sabido, el teórico Vasari ejemplificó en Miguel Ángel. Para los neoplatónicos italianos había que trascender lo particular y concreto del cuerpo humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, para elevarlo a un orden supraterreno. Pero pasemos ahora a otras diosas, más líquidas y mundanas.
El juicio de París es el episodio que está en el origen. ¿Perdón? El juicio de París es el episodio que está en el origen de la guerra de Troya. Durante los esponsales de la diosa marina Tetis y el mortal peleo de los que nacerá Aquiles, la diosa de la discordia, Eris, lanza una manzana de oro para que la recoja la diosa más bella. Según el relato de Ovidio en Heroidas, seguramente el seguido aquí por Rubens, Juno, Minerva y Atenea disputan sobre quién es la más bella. Quizá el motivo de la discordia no sea solo la belleza, sino alegóricamente cuál de los tres modelos de vida que encarna cada diosa es el preferible. La vida familiar, la de acción o la de entrega al placer. Hera, Atenea y Venus. Júpiter entrega la manzana a Mercurio, Hermes, que a su vez se la confía al pastor París, hijo de Príamo, rey de Troya, para que ejerza de juez. Una decisión claramente fatal. Esa manzana es el equivalente a un arsenal nuclear contemporáneo. París elige a Afrodita, que a su vez le recompensa con la entrega amorosa de Helena, esposa de Menelao, adulterio que lleva al desencadenamiento de la guerra de Troya, la primera guerra mundial de la historia. La diosa del amor tiene una importante presencia en la Ilíada, siempre en beneficio de los troyanos. Salva a su favorito París de morir en manos de Menelao, pero en otro momento de la batalla es herida por Diomedes cuando acude en auxilio de su hijo Eneas. No parece aquí que en la Ilíada le sienten bien lances que no sean eróticos. Afrodita comparte muchos rasgos con la semítica Astarte, Istar, divina consorte del rey, reina del cielo y hetera al mismo tiempo. Relacionada asimismo con el mar, los jardines y la guerra, y en cuyo culto se desarrollaba también una clase de prostitución sagrada. En cambio, los antiguos griegos no asumieron del todo las representaciones frontales de la diosa desnuda, como las que se encuentran frecuentemente en piezas ornamentales y colgantes de oro desde muy pronto, desde casi la primera mitad del siglo VII a.C., sino que generalmente no la encontramos con una larga y suntuosa vestimenta rematada con la corona alta de los dioses, el polos. En torno al año 340, Praxíteles creó la estatua desnuda de la diosa preparándose para el baño, que se convirtió durante siglos en la representación más famosa de la diosa del amor y encarnación de todos los encantos femeninos. Las narraciones cuentan que fue la hetera Friné, de proverbial belleza, la que sirvió de modelo a esta Afrodita Ecnidia, que es el primer desnudo completo conocido del arte griego y asentó un canon de representación del cuerpo femenino. Ahí la tienen en copia de la llamada Afrodita Braschi, que está en la Gliptoteca de Múnich. No es habitual que un ser humano sirviera de modelo a la imagen de una divinidad, y ello anticipa ciertas prácticas propias del posterior barroco. Recuerden esas mendigas utilizadas por Caravaggio, por ejemplo, o esos personajes mitológicos que se encarnan en pícaros sevillanos, como hace Velázquez. Parece que estaba pensada, esta Afrodita Cnidia, para que en su emplazamiento se la viera primero de espaldas y luego en redondo, generando desde la primera mirada una especie de intimidad erótica. Los habitantes de Kos, de la isla de Kos, prefirieron finalmente una Afrodita más recatada y la obra terminó siendo comprada por los habitantes de Cnido, de ahí el nombre con el que se la conoce. Esta escultura sirvió de matriz para numerosas variantes surgidas en época romana que actualmente encontramos en multitud de museos. La Venus Colonna, Capitolina, la Venus Kaufmann del Louvre, la Venus Barberini, la Medici o la cabeza que se encuentra en este mismo museo. Es la copia que tenemos a la izquierda. Lo mejor, de un lado, es el agua y de otro, el oro, cual encendido fuego en la noche, puja sobre toda riqueza que al hombre engrandece. Canta la olímpica primera de Píndaro y ambos atributos acompañan a la diosa. El agua que obra el renacimiento divino de la belleza y el oro que le concede esplendor. No aderezo, ya que no cabe mejorar su belleza, solo acompañarla. Dentro del encanto y gracia de su vestimenta, su arma más seductora es su ceñidor, maravillosamente bordado, en el que figuraban todos sus hechizos. En él estaba el amor, en él el deseo, en él la caricia y la seducción que nubla el juicio hasta los más sensatos, dice la Ilíada, 14, en traducción de Óscar Martínez García. La visión de su esposa Hera vistiendo el ceñidor de Afrodita, como recordó el otro día la profesora Ana Iriarte, provoca en Zeus una irrefrenable pasión.
Vamos, disfrutemos del amor yaciendo juntos, pues jamás el deseo por una diosa o mujer dominó mi ánimo, inundando todo mi pecho de forma tan apasionada, dice Zeus en la Ilíada, ante su esposa Hera. A pesar de ser una diosa irresistible, de irresistible influjo, no siempre sale bien parada en sus propias experiencias en las afrodisia, el acto de amor, el dominio sobre el que es plena señora. Dentro del entorno olímpico se vincula con dos dioses, el herrero Hefesto y el dios de la guerra, Ares. Un famoso relato de la Odisea hace de Hefesto su esposo, lo cual no es muy habitual. El dios Sol, Helios, que puede ver todo en su viaje por el cielo, anuncia al patizambo herrero divino que su esposa mantiene una relación adúltera secreta con Ares. Evitando una confrontación directa con el dios de la guerra, cavila venganza en su interior y fabrica una sutil red de ataduras irrompibles, inquebrantables, como ligeros hilos de araña que nadie pudiera ver, ni siquiera ninguno de los dioses felices. Fija esta red alrededor de su cama, logrando capturar a la pareja adúltera cuando se tumban para yacer en amores. Luego reúne, Hefesto, a todos los dioses para que sean testigos de lo ocurrido. Las diosas, avergonzadas, permanecen en sus casas, pero los dioses, morbosos, se apresuran al lugar del hecho, provocando una risa homérica. Poseidón calma finalmente al encolerizado Hefesto, prometiéndole compensación, y éste libera a los cautivos de la red. Ares marcha a Tracia y Afrodita a su templo de Pafos, en Chipre, donde las cárites la bañan y acicalan, ¿no? Como todos ustedes saben, este momento es el momento en el que precisamente el Sol está anunciando a Hefesto el adulterio de su esposa Venus. Es más frecuente encontrar a Ares no como amante, sino como esposo oficial de Afrodita. Así aparece en el vaso François, el que tienen a la izquierda, del siglo VI a.C. La diosa llega a la boda de Tetis y Peleo en el mismo carro que Ares. Zeus va con Hera y Poseidón con Anfítrite. Y Píndaro y Esquilo se refieren directamente a él, a Ares, como su marido. Este aspecto marcial, compartido con Istar, su equivalente semita, aparece en cultos a la diosa en Citera y Esparta, como Nikéforos, la portadora de Victoria, como se la veneraba en Argos, mucho tiempo antes de la guerrera Afrodita A de Mazinger Z. En cualquier caso, este vínculo podría considerarse una confrontación o unión de opuestos que fructifica en el nacimiento de una hija llamada precisamente Armonía, que será esposa del tebano Cadmo. Fíjense en el cuadro de Veronés cómo éste introduce otro líquido, ahora la leche, como manifestación nutricia, alma Venus, decía Lucrecio, y productiva de la diosa. Dentro de sus relatos de amores con mortales, seguramente la más conocida y tratada plásticamente sea la historia de su amor por Adonis. En origen, la historia de la Gran Madre y su amante. El nombre de Adonis se deriva probablemente del semita Adón, señor. De acuerdo al relato más conocido, el de Paniasis, transmitido por Apolodoro, Mirra, o Esmirna, hija de Tías, rey de Asiria, rechaza venerar a Afrodita y la diosa la castiga, despertando en ella una pasión incestuosa hacia su propio padre. Oculta por la oscuridad, logra yacer con él durante 12 noches sin que él se dé cuenta de quién es ella. Cuando finalmente la descubre, horrorizado, la persigue para darle muerte. Antes de que la alcance, Mirra pide a los dioses que la oculten de la vista de los humanos y ellos la convierten en el árbol que lleva su nombre, el de la mirra, mirra o esmirna en griego. Pasado el tiempo normal de gestación, la corteza del árbol se abre y nace Adonis. En la versión de Ovidio, Mirra emprende la huida una vez que su padre, Cíniras, descubre su identidad al encender una lámpara para verla. Vaga sin rumbo durante 9 meses hasta que llega a la tierra de los sabeanos en el suroeste de Arabia, principal fuente de mirra e incienso en tiempos antiguos y, por tanto, lugar adecuado para su transformación. Se convierte en un árbol cuando pide que la alejen de vivos y muertos y da a luz a su hijo bajo esa forma. Cuando Afrodita ve al niño Adonis, fascinada con su belleza, lo encierra en una caja para ocultarlo de la vista de los otros dioses y lo confía a Perséfone. Pero ésta, igualmente impresionada por su belleza, decide mantenerlo con ella. La disputa llega hasta Zeus, que decreta que Adonis pase un tercio del año con cada diosa y el restante de libre disposición.
Adonis, evidentemente, aprovecha su tercio para pasarlo con Afrodita. Esta es una de las poesías encargadas por Felipe II a Tiziano, que hizo visible una escena que no aparece en Ovidio ni en ninguna otra fuente clásica o contemporánea. Adonis se deshace del abrazo de Venus que intenta retenerlo, mientras que un haz de luz se proyecta sobre el lugar en el que tendrá lugar la muerte de Adonis. Venus toma la iniciativa en un abrazo que resultó excesivamente lascivo para los contemporáneos, extrañados de una representación de una mujer tomando la iniciativa en una relación sexual, y en una torsión del cuerpo de la diosa en el que el recorrido del ojo desde ambos hombros, siguiendo la carne iluminada de la diosa, abre un delicado paréntesis en torno a la tenue veladura grisácea que se cierra en su límite inferior. Un límite umbral construido sobre las vibrantes encarnaciones de las nalgas que reposan sobre el terciopelo carmesí. Afrodita, la del bello culo, la calipigia, como se referían a ella los griegos helenísticos. En todo caso, la escena anuncia la tragedia. La pintura no representa la realidad, la rearticula. El brioso escorzo de Adonis da cuenta de que la diosa ha fracasado en su intento de retenerlo. Los perros barruntan muerte y se agitan nerviosos. Eros está dormido y no puede ejecutar su embrujo sobre el amante. Ahí lo ven a la izquierda, con el arco y el carcaj de flechas colgado, ¿no? Y una absoluta siesta veraniega, mientras que la luz, como decía antes, está iluminando el lugar en el que tendrá lugar la muerte del bello Adonis. Todo apunta a la catástrofe. Adonis es el único que no es consciente del desenlace en esta poesía, una de las 6 que Tiziano concibió y realizó para Felipe II. La comparación entre la poesía y la pintura, ut pictura poiesis, según el adagio antiguo, apela, por una parte, a la nobleza y dignidad de un arte manual que no es mecánico, sino que, gracias a la analogía entre la capacidad de invención creadora del lenguaje y la posibilidad de generar una composición conceptual en un orden visual, material, adquiere el rango de una de las artes liberales. Las poesías, y aquí remito a una interesantísima charla de Miguel Falomir sobre la Dánae y la Venus y Adonis. Esta es la única de las 6 poesías que se conservan en el Museo del Prado, bueno, que se conservan en España. Las otras 5 fueron fruto de una diversa suerte, en parte vinculada con el poco aprecio que tenía el señor Fernando VII hacia parte del patrimonio, y en parte también por una cierta rapacidad típica de los británicos por llevarse material ajeno a sus lugares de origen, ¿no? De manera que las otras, muchas de ellas se encuentran precisamente o han acabado finalmente en diferentes museos de Reino Unido. Pero en origen las 6 estaban pensadas o fueron encargadas por Felipe II a Tiziano, y precisamente la excelente calidad de las mismas, de las 6 poesías, dan cuenta de que las hizo el propio Tiziano, porque conservamos otras copias, en cambio, que sí que se pueden considerar de taller, no tan hechas por la mano de Tiziano, ¿no? Las poesías, como decía, están concebidas para el deleite de los sentidos, no con intenciones religiosas, políticas ni moralizantes, y con un propósito especular en el que la reduplicación de los cuerpos escenas suponía un proyectil dirigido, por una parte, a la línea de flotación de esa defensa de la armonía compacta del dibujo de la escuela florentino-neoplatónica frente a la pintura a color líquida veneciana. Por otra parte, el proyectil se dirigía a la supuesta imposibilidad de la pintura como arte bidimensional de hacerse cargo de la tridimensionalidad de la escultura y la multitud focal, la diversidad de focos. En las poesías, el despliegue plástico da cuerpo al relato fantástico, lo organiza a partir de la plena potencialidad pictórica. Es la pintura, podríamos decir, la que narra con su liquidez y condensación. No es un mero medio de ordenación iconográfica de una antigua narración literaria, al menos en buena pintura como esta. Como Venus, la pintura es generadora, productiva. Esta imagen, hago un pequeño paréntesis, no son imágenes que representan los festivales de las Adonia, que eran festivales muy caracterizados por una especie de procacidad, ¿no? Procacidad, consumo ingente de vino, en el que las mujeres de alguna manera daban rienda suelta a una especie como de imagen afrodisíaca también, ¿no?
En estos momentos se está representando esas subidas, esas escaleras, ¿no? En la parte de la Sadonia, las mujeres subían como una especie de pequeñas tiestos con muy poquita tierra, donde se cultivaban verduras de rápido crecimiento, alfalfa o lechuga o cebada, que eran expuestas en julio, a la mitad de julio, en la época de la canícula, en la época del sol más fuerte, de manera que surgían, brotaban y morían muy pronto, como una especie de mímesis o de representación de esa especie de fugacidad o de esa especie de oquímoros, ¿no? Como diría Homero, de ese destino rápido, ¿no? Del héroe Adonis, ¿no? Volviendo al relato, Adonis se escapa y un jabalí lo mata. Se considera su muerte, en algunos casos, algo más que un accidente, puesto que en algunas versiones se afirma que Ares, el dios de la guerra y amante o esposo de Afrodita, cegado por los celos, envía al jabalí contra Adonis, o él mismo se transforma en jabalí para atacarlo. En otras, es Ártemis la que envía el jabalí contra él como venganza por la muerte de su propio favorito, Hipólito. La muerte que Adonis encuentra en los colmillos del jabalí lo señala negativamente frente a este violento animal que disputa al humano la fuerza guerrera y el poder viril a varios héroes. Recordemos el jabalí de Calidón con Meleagro o el jabalí de Erimanto, el episodio de uno de los 12 pruebas de Heracles, de Hércules. El carácter marcadamente seductor de Adonis lo excluye del mundo de la guerra y la caza, por estar demasiado unido a sus amantes, al mundo de las mujeres y el placer. Ovidio, como siempre, ofrece su propia versión. Las ninfas locales lo crían tras nacer del árbol de la mirra en Arabia y cuando crece, su excepcional belleza atrae la atención y el amor de Afrodita. Ella abandona sus lugares habituales para seguir a su amante por las selvas, en sus monterías e incluso cambia sus vestimentas, asemejándose a Ártemis, ¿no? En estas vestimentas bucólicas, ¿no? Encontramos una representación bastante poco común de la diosa Afrodita, en esta representación de José de Ribera. Temerosa, Afrodita insta a su favorito a alejarse de las bestias más feroces. Su belleza juvenil no es una defensa contra sus dientes y garras, pero sus temores no impiden lo inevitable. Tras su muerte, abrumada por el dolor, Afrodita rocía la sangre de Adonis con néctar, haciendo surgir una flor frágil de color rojo sangre, la anémona. En otra versión, la primera rosa sale de la sangre de Adonis, mientras que la anémona surge de las lágrimas de Afrodita. En otro caso, la anémona, que previamente había sido blanca, se mancha de rojo por la sangre de Adonis y la rosa se vuelve roja del mismo modo cuando Afrodita se pincha con una espina, mientras, desesperada, vaga descalza por los alrededores. Seguramente la pintura se ve obligada a una torsión compleja. El pliegue barroco, peligroso, a veces la lleva a desarraigarse para asumir la multifocalidad. Pero cuando se planta a la hora de presentar la posibilidad de interrelación de ámbitos de realidad o perceptivos, no tiene parangón. Recordemos el fabuloso entierro del conde Orgaz del Greco, con esa multiplicación de ámbitos de realidad simultáneos. Pero atendamos a ese pie de Venus entrando en la escena. La unión de ambos pies, pie vivo y pie muerto, conformando una cinta de Moebius en la que el plano de la inmortalidad divina y la mortalidad humana se conectan en un hondo afecto, el de la insoportable ebriedad del dolor, no ya la del placer. Carne eternamente viva y carne entregada a la disolución de la muerte, los colores de vida y muerte. Venus no sujeta a Adonis, los pies se tocan, el último contacto que dibuja la corriente en la que el flujo del placer y el dolor se conectarán por los siglos de los siglos. Bajo el pie de ella ya no brotan flores. El de Adonis parece regresar al tronco de su madre mirra, del que emanó como fruto. En el momento pintado, Venus irrumpe dolorosa, trágica y no desnuda, una pietà pagana, desde su esfera en el plano del humano. Naranja y azul la acompañan, colores de diosa, como las rosas que surgen de su dorada cabellera, no engarzadas, sino brotadas de su propia cabeza, y en una luz propia de esa bahía de Nápoles que se conserva también en el Palacio de Monterrey de Salamanca, en esos dos maravillosos paisajes de José de Ribera. Mientras, la vida de Adonis se vacía, derramándose implacable en la apertura del manto rojo que lo desangra.
líquidos que se derraman, ahora señalando muerte. El perro asiste fiel a la tragedia, huele intentando entender qué ha sucedido. También las palomas que flanquean a esta Venus pastoril y trágica. La vegetación y los troncos se unen al espectacular dolor de la escena. Para terminar esta parte, este ciclo, y a pesar de todas las narraciones que se quedan en el tintero, como el mito del hermafrodito, que está también presente en la maravillosa escultura que se encuentra aquí en el Museo del Prado, de esta figura que por una parte muestra un género y por otra parte muestra otro. También tenemos otros episodios interesantísimos vinculados con el mito, o mitos vinculados con Afrodita, como es su matrimonio con Anquises y el nacimiento de su hijo Eneas, tal y como aparece en el himno homérico de Afrodita, un texto bastante recomendable para entender también cuál es el tipo de acción engañadora incluso que tiene la diosa con respecto a los humanos, y para explicarnos también hasta qué punto el vínculo o el acercamiento de humanos a dioses es siempre tremendamente doloroso para los humanos. Nunca un ser humano que haya tenido relación, sea hombre o mujer, con alguno de los dioses acaba bien parado. También hay otros mitos en los que aparece Afrodita o muy vinculados con ella, como el relato de Atalanta, el relato de Pigmalión, que también tiene una interesantísima lectura en clave estética, ¿no? También el relato, hemos aludido a él, de Hipólito, o el de el nacimiento de su hijo Eros, que también hemos aludido muy por encima, o también todo este maravilloso cuento de Cupido y Psique, ¿no?, que trató el otro día fantásticamente el profesor Miguel Ángel Elvira en la primera sesión del ciclo. Venus o Afrodita se caracteriza también por tener un ciclo de representaciones, un ciclo pictórico no mitológico, es decir, aquellas representaciones en las que Afrodita o Venus aparece o se encarna sin necesidad de una cita o fuente literaria que la origine. Aparece y punto. Es la propia pintura la que ahora, liberada de la tarea de ordenación iconográfica del relato, asume la esencia generadora de vida, vigorizadora, agitadora de ánimos y pasiones y principalmente manifestación corpórea de la belleza. No se trata de representar a Venus, sino de hacer visible lo que Venus es. Gilles Deleuze, en una de sus clases, retoma la reflexión de Paul Klee sobre el acto de pintar. No se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible. El pintor, continúa Deleuze, no reproduce lo visible, más que precisamente para captar lo invisible. ¿Qué es entonces pintar una espalda? No es pintar una espalda, es pintar fuerzas que se ejercen sobre una espalda o fuerzas que una espalda ejerce. Es pintar fuerzas, no es pintar formas. El acto de la pintura, el hecho pictórico, ocurre cuando la forma es puesta en relación con una fuerza. Ahora bien, las fuerzas no son visibles. Pintar fuerzas es, en efecto, el hecho. Había precedentes, principalmente italianos, hemos visto antes el de Giorgione, también otros de Tiziano, para pintar un desnudo completo. Bueno, el Tiziano, recordarán todos ustedes la Venus de Urbino, ¿no?, que se encuentra en Florencia, y recordarán también la maravillosa Venus con el señor tocando el órgano a su lado, que se encuentra aquí en el Museo del Prado, que también recomendaría mucho, si suben en un momento a verla, que se fijen en los pies precisamente de esa maravillosa pintura de Tiziano. Como decía, había precedentes, principalmente italianos, para pintar un desnudo completo femenino tumbado. Y el tema del tocado o baño es también recurrente en Tiziano y en copias posteriores, como la de Rubens, que se encuentra en el Thyssen. Asimismo, volviendo a Velázquez, la centralidad de la espalda y las nalgas remonta a esa Afrodita Calípigos antes mencionada. Esa Afrodita Calípigos que nos encontramos muchas veces representada en multitud de copias romanas, que son generalmente obras en origen
del arte helenístico, en el que vemos siempre a Afrodita levantándose, como la parte de atrás de la vestimenta, para enseñarnos las nalgas, una cosa como bastante erótica y bastante procaz, ¿no?, que genera precisamente esta especie como de género de Afroditas de bello culo, que es así lo que significa la palabra calípigos, aunque quede mucho más recatado decir calipigia, ¿no?, que es como generalmente nos la encontramos siempre en las notas, ¿no? El espejo, que acompaña como atributo a Venus desde sus orígenes, como el escudo y la lanza a su esposo o amante Ares, sirve aquí a Tiziano como artefacto para reduplicar el punto de vista y hacer un guiño polémico y burlón a la disputa contemporánea sobre la tridimensionalidad o la bidimensionalidad, es decir, sobre la primacía de la escultura o la pintura como arte poético sublime. Mediante el recurso al espejo se puede incorporar un nuevo punto de vista en el interior del cuadro, abriendo y duplicando los puntos focales que el ojo recorre a lo largo y ancho de la superficie del mismo. Recuerden también, vinculado con el espejo, los dos símbolos conocidos para identificar lo que ha sido tradicionalmente la diferenciación de géneros, ¿no?, el escudo y la lanza para aludir al sexo masculino y el círculo con la cruz, que es el espejo de Afrodita, como referencia al género femenino. Cupido sostiene el espejo en una pose y sujetando unas cintas que parecen aludir tanto a las ligaduras que vinculan amor y belleza como a la tela con la que su madre venda sus ojos. Recuerden la pintura antes vista del Veronés, donde estaba precisamente el niño Eros atando el pie de Ares al pie de Afrodita. Y recuerden también el propio cartel o el propio cuadro que ilustra este ciclo de conferencias, en el que vemos también, que es una copia de taller de Tiziano, en el que vemos a Afrodita vendando los ojos a Eros para que dirija sus flechas sin ton ni son, ¿no?, casi como dirigidas casi casualmente, ¿no?, azarosamente. Como decía, Cupido sostiene el espejo en una pose y sujeta las cintas, aludiendo a esas ligaduras. El cuerpo, visto de espaldas, de nuevo la centralidad erótica de las nalgas, se despliega, casi se derrama, con una liquidez poco habitual en los desnudos. Las fuerzas a las que hablábamos antes, o las que citaba Gilles Deleuze como constitutivas del hecho pictórico, aparecen aquí fluidas, fluentes, lo que remite, acaso, a la propia esencia líquida del nacimiento de la diosa. O quizás no alude solo a la propia esencia líquida de su nacimiento, sino a cómo cierta pintura liquida la esencia, como escribió Carlos Alcolea, cuyo aprender a nadar comienza precisamente con estas palabras: anotar minuciosamente los líquidos que recorren el cuadro, o más bien hacer de estos un papel de distribución y mapa superficial de navegación de la pintura. Esta naturaleza líquida que Venus desborda nos lleva irremediablemente a Venecia. Venecia, la ciudad de lo inestable, lo movedizo, amor acuoso, capital de la pintura donde nada se tiene en pie del todo, donde se da la paradoja del eterno conflicto entre el estare, que tanto conviene a la pintura, tenerse en pie, aguantar, mantener el tipo, el estare de la Stabat Mater, que aparece en esta Piedad de Tiziano, y las corrientes que, en cambio, sacuden sus cimientos de barro, como apunta Ángel González García en su conmovedor recorrido sobre Tiziano y Carlos Alcolea. Precisamente, Carta de navegación de la pintura es el título de la primera historia de la pintura veneciana, publicada por Boschini en 1660. Donde se recoge el elogio de Velázquez a Tiziano, donde concede a su pincel el primer lugar y lo elogia como portador de la bandera de lo bueno y lo bello. En esta especie es un poema, realmente, escrito por Boschini, un poema que es posiblemente la primera historia del arte veneciano, que evidentemente es una apología
del modo pictórico veneciano, este modo líquido, que un poco estoy intentando aludir y hacer referencia en esta charla, frente precisamente a la otra escuela, ¿no? A la escuela del dibujo florentina. Velázquez, en este poema, que aparece hablando en un dialecto véneto bastante curioso, no solamente elogia el pincel, ¿no? El pénelo de Tiziano, sino también el de Tintoretto, ¿no? Recuerden que en los viajes que hizo Velázquez por Italia, en los 2 viajes que hace, Velázquez compró mucha obra de arte italiano, principalmente de la escuela veneciana. Por ejemplo, varios de los cuadros de Tiziano que se conservan aquí en la Danae, me parece que está aquí, que no es una de las poesías, sino es un cuadro posterior de Tiziano, me parece que fue adquirido por el propio Velázquez, al igual que otras estatuas, como por ejemplo la Ariadna dormida, de la que imagino que el profesor David Hernández de la Fuente dará cuenta también en su charla, y también esa maravillosa obra que es el Lavatorio de los Pies de Tintoretto, ese enorme cuadro, ¿no? En el que de algún modo puede estar cierta génesis de lo que va a ser luego el juego visual, el juego de la perspectiva y el juego de la pintura espacial que Velázquez desarrolla en sus famosas Meninas, ¿no? Pero bueno, volvamos a la Venus de Velázquez. El rostro de Venus se refleja en el espejo que sostiene su hijo. Pero ¿qué tipo de rostro es este que está apareciendo ante nuestros ojos? Quizá uno que fluye, sin contorno, un rostro apenas definido, pero no espectral, sino de una naturaleza líquida, móvil, como la que mece sin cesar las aguas calmas de un mar o un lago, o esa que está a punto de desbordarse del vaso o la copa, portadora de un balanceo propio. El marco del espejo apenas contiene esas aguas en las que se sumergirán tantos de los bañistas amigos, entre otros los de Courbet, Cézanne, Matisse, Picasso, Hockney, Alcolea o Manolo Quejido. Es el propio rostro de Venus, tal y como lo concibe Velázquez, ese desastre o naufragio que Deleuze consideraba el lugar de acción de las fuerzas que operan en la pintura y sin el que no habría realmente cuadro. Nada puede llegarle de fuera a este rostro que no estuviera ya dentro. Para terminar, este náufrago de dudas tiene otras 2 preguntas. ¿Cabría la posibilidad de entender en clave pictórica las 2 Afroditas del banquete de Platón como una, la del contorno y el límite, la florentina, y otra, la líquida, la del fluir que desborda el contorno, la veneciana? ¿Y cuál de ellas encarna mejor la voluptas de Lucrecio? Muchas gracias.